Bueno, quiero dar la bienvenida entonces a este nuevo curso, ¿no? Que vamos a iniciar hoy día y que tiene por nombre la eclesiología reformada. Y hablamos de una eclesiología reformada porque este seminario pertenece, ¿no?, a una institución que es reformada, pero más allá del apellido que pueda tener la eclesiología, lo que vamos a ver es cómo la eclesiología tiene una fundamentación bíblica, y de ahí entonces deriva la importancia que tiene el hablar de la eclesiología. Si ustedes se fijaron y pudieron entrar a la plataforma, son 8 sesiones de las que eh, hay 3 lecturas que ustedes deben realizar. Y precisamente hay un informe que usted debe, un informe de lectura que está también agregado en los materiales que ustedes tienen del curso. Y el informe de lectura debe ser del texto de liderazgo bíblico, liderazgo bíblico de ancianos, de Strauss, ¿no? De él deben hacer ustedes el informe de lectura. El modelo está ahí. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es descargar el formulario y, de acuerdo a las instrucciones que vienen ahí, ustedes hacen su informe de lectura. Como ustedes ya conocen la dinámica, nosotros terminamos la sesión, se sube la grabación y usted puede volver a mirar si quiere. Las diapositivas que vamos a presentar las vamos a integrar también en cada módulo, y van a tener también disponible el video. Y una vez que estén seguros de haber leído, ustedes tienen que ir contestando, ¿cierto?, los cuestionarios que aparecen en cada una de las secciones. Finalmente vamos a hacer un trabajo que en la tercera sesión vamos a informar en qué consiste este trabajo acerca de la eclesiología. Entonces, si no tenemos más preguntas en esta parte introductoria, les quiero invitar entonces que me acompañe a la presentación del curso de hoy, ¿no? El curso que iniciamos hoy día. Voy a compartir con ustedes la presentación. Acá está. Ahí sí. Bien, les comentaba entonces que vamos a hablar acerca de la eclesiología reformada, que básicamente se refiere a cómo es el entendimiento que tienen las confesiones reformadas acerca de la eclesiología. Y la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué es la eclesiología? ¿Qué entendemos o cómo vamos a definir para este curso la eclesiología? Vamos a hacer una definición bastante amplia, la que a medida que vayamos avanzando en el transcurso de las presentaciones, vamos a ir acotando. Mientras tanto, vamos a hacer una definición general y vamos a definir la eclesiología por el entendimiento que debemos tener, entendimiento bíblico, que debemos tener acerca de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, como el objeto de este estudio va a ser la iglesia, vamos a hablar entonces cómo se entiende desde la perspectiva bíblica qué es una iglesia o cómo debemos entender una iglesia. Y vamos a partir desde lo general hasta lo específico, es decir, cómo son dados también oficiales, y cómo deben trabajar los oficiales en las iglesias. Lo primero entonces que vamos a definir, habiendo hecho esta definición bastante general, digo, vamos a ir acotando a medida que vayamos avanzando. Primero tenemos que ver la importancia o no que tiene la iglesia hoy día. Nosotros estamos viviendo hoy una sociedad que sin duda alguna no considera la vida eclesiástica. De hecho, también si usted revisa las redes sociales, incluso muchos testimonios de hermanos que nosotros conocemos, habremos escuchado muchas veces que se subvalora la importancia que tiene la iglesia. Entonces, por un lado, hay un grupo desde fuera de la iglesia que no ve con buenos ojos la existencia de la iglesia, o más bien que no la encuentran necesaria. E incluso dentro de las propias iglesias cristianas hay hermanos que no consideran o no le dan la importancia y el valor que tiene la eclesiología.
Aún dentro del cristianismo, aquellos que sí le dan un valor o un grado de importancia a la iglesia, acostumbran también a tener una visión bastante reducida acerca de qué es la iglesia. Y circunscriben la labor de la iglesia a un par de horas a la semana en que la iglesia es vista como el lugar en el cual se entrega una amonestación, una predicación, algún estudio bíblico, pero lo ven prácticamente como algo normal, común, corriente. Pero lo que trata de responder este curso es si es importante o no la eclesiología o la vida de la iglesia. Y si es importante, ¿qué relevancia tiene para nosotros como cristianos hoy día? Y nosotros vamos a partir de un fundamento que es esencial que nosotros consideremos al iniciar este estudio. Nosotros vamos a hablar de algo que ha sido, en este caso la iglesia, que ha sido instituida por Jesucristo mismo. Y que Cristo es el jefe de esta iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia. De ahí entonces, no tenemos nada más que mirar para darnos cuenta de la importancia que tiene entonces la vida de iglesia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, las declaraciones del Señor Jesús, ¿no? En el Evangelio son permanentes, son importantes y son de un valor muy superlativo. Porque Cristo dice acerca de la iglesia, mire usted el valor que le da Cristo a la iglesia. Dice que a las puertas del infierno, ¿no? No vencerán a la iglesia. Entonces hay una promesa también que le da importancia a la iglesia, una promesa hecha por Cristo mismo. Entonces, ¿es importante la iglesia? Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Porque fue instituida por Cristo mismo, porque Cristo también le da un valor superlativo a la iglesia, ¿no? En el sentido de que ni aún el infierno prevalecerá, vencerá, ¿no? A la iglesia de Cristo. Por lo tanto, hay una promesa con respecto a la vida de la iglesia. Tomando el texto que usan los romanos, por ejemplo, el famoso texto del libro de Mateo, capítulo 16, ¿no? Versos 18 y 19. Cuando los romanos, ¿cierto?, dicen que la declaración de Pedro, Cristo instituye una iglesia en base a la figura de Pedro. Bueno, una correcta exégesis a esos versículos nos indica que la declaración que Cristo está haciendo es en base a la afirmación que hace el apóstol Pedro, ¿no? En el sentido de que sobre la declaración de Cristo, de Pedro, perdón, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esa declaración es que se fundamenta la iglesia, ¿no? Esa va a ser la roca, la declaración que va a dar fundamento a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, sí, es importante para nosotros los cristianos entender la iglesia desde esta perspectiva. Y por cierto, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del edificio que comúnmente algunos llaman templo, no sé, otros casas de oración, en fin, sino que cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de la asamblea de creyentes que se reúne con el propósito de la adoración del nombre de Cristo. ¿Y por qué es importante también hacer esta declaración? Porque también hay responsabilidades en la vida de la iglesia, principalmente a aquellos que son llamados a ser oficiales de la iglesia. El apóstol Pablo, hablando precisamente de la importancia que tienen o la responsabilidad muy importante que tienen los oficiales de la iglesia, escribe en el libro de los Hechos, ¿no? Eh, eh, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, entendiendo obispos
como supervisores, no en este grado de jerarquía que tienen algunas iglesias, ¿no? Como supervisores para apacentar, dice, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ya tenemos, ya tenemos, hermanos, el fundamento que le da importancia a la iglesia, que ha sido instituida por Cristo, que ha sido ordenada por Cristo, porque vamos a ver también que el orden en que debe funcionar una iglesia también ha sido dada en las Sagradas Escrituras, y además el valor que tiene la asamblea, la iglesia, es que ha sido ganada por Cristo, ¿no? Haciendo referencia a aquellos que son parte de la iglesia y que han sido llamados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, es importante estudiar la eclesiología, sí es importante estudiar cómo debe funcionar una iglesia desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, porque no estamos hablando de un tema administrativo. Cuando estamos hablando de la eclesiología, estamos hablando de un tema que es eminentemente bíblico. Eh, y esto es importante que lo notemos desde el principio. Toda la eclesiología que vamos a hablar de aquí hasta el final no hace referencia a un funcionamiento administrativo, sino más bien a un funcionamiento que tiene que ver con ordenamientos que son bíblicos, cuya importancia radica fundamentalmente en quién es el fundador, sobre quién se sostiene, quién dirige y quién gobierna la iglesia, que es Cristo, ¿no? De ahí entonces la importancia que tiene el estudio de esta disciplina. Uno de los principios fundamentales que recuperó la Reforma Protestante fue el principio de la sola escritura. Y este principio es muy importante que nosotros lo podamos entender, y no solamente entender, sino que aplicarlo. Y cuando lo aplicamos, llevarlo entonces hasta las últimas consecuencias que significa el concepto de sola escritura. Porque cuando decimos sola escritura, estamos diciendo que no solamente nuestra vida particular, personal, se regula por las Sagradas Escrituras, que no solamente nuestra fe se regula por las Sagradas Escrituras, que nuestra adoración pública se regula por las Sagradas Escrituras, sino que además la iglesia que ha sido dada por Dios a través de Cristo también se regula de acuerdo a las Sagradas Escrituras. De ahí entonces que afirmamos que no estamos hablando de un tema administrativo, sino que estamos hablando de un tema que es bíblico. De hecho, Dios instruye a los hermanos que componen las iglesias y especialmente a aquellos que tienen puestos de oficiales, de dirigentes dentro de la iglesia. Y le da una importancia que tiene que ver con este texto que escribe Pablo a Timoteo, ¿no? Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, que también se nos entrega a través de las Sagradas Escrituras cómo debe funcionar la iglesia de Cristo. ¿Y por qué se nos entregan estas instrucciones también a través de las Sagradas Escrituras? Porque estamos hablando de una iglesia que pertenece, que es del Dios viviente y que además, como tal, por ser representante, ¿cierto?, de este Dios viviente, es baluarte, es decir, es ese estandarte, es la bandera de la verdad que contiene, por cierto, el Evangelio de nuestro Cristo. Con esto, ¿qué queremos decir, hermanos? Que no tenemos libertad, así como no tenemos libertad para innovar en la adoración pública, tampoco tenemos libertad para innovar en la vida de la iglesia. Porque la vida de la iglesia ya ha sido normada a través de las sagradas escrituras. Por lo tanto, como si pudiéramos hacer una comparación con alguna organización civil o extraeclesiástica, todas tienen reglas por las cuales funcionan, ¿no?, y se mantienen. De la misma manera, la iglesia tiene instrucciones, tiene reglas y tiene mandamientos que han sido dados por Dios mismo en cuanto a su orden, a su función y a su objetivo. Veamos algunos conceptos acerca de, de la iglesia. ¿Cómo ha pensado
el valor que ha tenido para algunos cristianos el concepto de la iglesia. Cipriano, uno de los mm, padres de la iglesia, él llega a afirmar lo siguiente. Dice que no se puede tener a Dios por padre a menos que se tenga a la iglesia por madre. ¿Qué es lo que quiere decir Cipriano con esta frase? Bueno, nos quiere mostrar la consideración que debemos tener los cristianos con la asamblea. No, reitero, no con los edificios, con la asamblea de cristianos, ¿no? La importancia que tiene bíblica esta asamblea, esta eclesia. Y esto quiere decir que nosotros como cristianos no podemos minimizar a la iglesia, no podemos minimizar a la asamblea. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el jefe es Cristo, que tiene instrucciones bíblicas y que debe cumplir esas instrucciones. Y lo que Cipriano dice es, en palabras un poco más simples, que no podemos llegar a Dios que no sea a través de la iglesia. Eh, por cierto, es una declaración eh, fuerte en el sentido de que prácticamente lo pone como un elemento condicional para la salvación, pero vamos a entenderlo dentro del contexto en el cual se pronuncia esta palabra. Lo mismo menciona Calvino. Calvino dice que fuera de la iglesia, de la asamblea de creyentes, no hay posibilidad ordinaria de salvación. Sabemos que nuestro Dios es grande y opera mucho más allá de nuestros conceptos. Por lo tanto, Calvino dice, sí, la manera ordinaria, la manera común en la cual el hombre es salvado es a través de la predicación y a través de la vida de la iglesia. Y por cierto dice, pero hay maneras también extraordinarias en las cuales Dios llama. Pero la manera ordinaria, dice Calvino, como también lo afirma la Confesión de Fe de Westminster, es que solamente a través de la iglesia, ordinariamente, se puede llegar, ¿cierto?, a esta vida de fe, a esta pertenencia, a este pueblo, que como vamos a ver más adelante, tiene sus orígenes allá incluso en la eternidad. En cuanto al origen de la iglesia, ya hemos dicho que la iglesia no es, tiene su origen en Dios mismo, ¿no? En el decreto mismo, en la voluntad misma de Dios. Y es tan antigua que la Sagrada Escritura, en el libro de Efesios capítulo 1 verso 4 dice que en la mente de Dios está esta asamblea aún en la eternidad. Y no solamente está en la eternidad, sino que además le entrega a la iglesia como posesión a Cristo, ¿no? En la eternidad. Por lo tanto, el origen de la iglesia es divino. La antigüedad de la iglesia se pierde también, ¿cierto? En la historia del tiempo, allá en la eternidad, cuando la Santísima Trinidad hacía este pacto de gracia y de redención, se le entrega a la asamblea, a los hijos que iban a ser redimidos, se le entregan a Cristo para que Cristo sea el jefe de esta asamblea. Y el hecho de que esta asamblea haya sido puesta en las manos de Cristo y que Cristo sea la cabeza de la iglesia, mire lo maravilloso, hermanos. Significa que la iglesia, la asamblea, está unida con Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Que Cristo es el jefe de la iglesia, Cristo dirige a la iglesia y por lo tanto, de ahí también esta vida que tiene la iglesia es porque está en Cristo. Cada aspecto de la vida de la iglesia que nosotros meditemos y pensemos proviene directamente de la gracia y la misericordia de nuestro Cristo, ¿no? Él sustenta, Él dirige a su iglesia, Él la guía. Recuerden ustedes que aun cuando nuestro Cristo tuvo que ascender a los cielos, prometió a la iglesia que la iglesia no estaría sola, que Él enviaría a quien guiaría a la iglesia, a quien cuidaría a la iglesia, ¿no? Y a quien preservaría a la iglesia. Mire la importancia que tiene la asamblea de la iglesia. Am,
Ya hemos hecho alguna definición acerca de la iglesia. Y hemos dicho que entendemos la iglesia como la asamblea de creyentes, ¿no? La reunión de aquellos que han sido salvados eh, por Cristo. Sí, la palabra asamblea o eclesia eh, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Aunque etimológicamente también se relaciona con la asamblea del Antiguo Testamento, la iglesia, de hecho, algunos acostumbramos a llamar, yo particularmente acostumbro llamar a la iglesia, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también como la iglesia del Señor, ¿no? También soy parte de la iglesia y uso en mi lenguaje cotidiano de enseñanza y predicación y hablo de la iglesia del desierto o la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces, es una palabra potente que habla de la reunión de aquellos que han sido redimidos. Y note que la importancia que tiene que se menciona en prácticamente este término asamblea o iglesia, se menciona en prácticamente casi todos los libros del Nuevo Testamento de una manera más elaborada y más detallada en algunos libros, como cuando Pablo escribe acerca de algunos problemas puntuales que hay en algunas congregaciones, así también como en el libro de Apocalipsis encontramos, ¿cierto?, a la iglesia ya constituida y con algunas críticas, por cierto, con respecto a su funcionamiento y a su vida espiritual, ¿no?, de estas congregaciones. Entonces, ¿qué es una iglesia? Ya dijimos que es una asamblea, la reunión de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Mencionamos además que es una palabra que tiene relación con el Antiguo Testamento y que hace referencia a la congregación de Israel en el desierto. Cada vez que Israel se reunía en adoración, cada vez que Israel se reunía pactando delante de Dios, estábamos hablando entonces de la iglesia del Antiguo Testamento. Entiendo, por cierto, que algunos considerarán de que a partir del libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 2 y 3 específicamente, cuando esta iglesia se hace visible, ¿no? Sí, efectivamente, es el momento en que la iglesia tiene un cambio, en que se amplía el concepto de iglesia, ya no solamente en la iglesia está restringido el término a la nación o al pueblo de Israel, sino que ahora en el Nuevo Testamento este concepto de iglesia se amplía mucho, mucho más. Entonces, resumiendo, la iglesia es la reunión, es la asamblea de aquellos que han sido convocados a través del Espíritu Santo a ser parte de este pueblo del Señor, cuya data podemos rastrear incluso hasta el libro de Génesis, ¿no? Bien, para que son presbiterianos y han estudiado un poco la teología del pacto, entienden ya que en Génesis capítulo 3, versos 15 y 16 ya se está hablando de este compromiso, de esta promesa de Dios para con su iglesia. Pero bueno, no es nuestra clase de teología del pacto, pero simplemente quiero mencionar. Cuando hablamos de iglesia, ya hemos dicho y hemos definido que estamos hablando de una asamblea de creyentes. Pero también el término puede ser usado con varias acepciones o con varios significados. Por ejemplo, en algunas ocasiones Pablo se dirige a la iglesia de un lugar determinado, de un lugar físico, de un lugar geográfico determinado. Y es ahí cuando estamos hablando, por ejemplo, de iglesias locales. Pablo escribe a una iglesia local, por ejemplo, de Éfeso o de Corinto. Está escribiendo a una iglesia en particular. Pero en otras cartas podemos ver cómo se escribe, por ejemplo, o se describe este concepto de asamblea o de iglesia de manera más amplia, más universal, no solamente dirigiéndose a una congregación específica. De hecho, y lo que vamos a dedicar esta segunda parte de esta presentación, tiene que ver con este análisis desde la perspectiva doctrinal acerca del concepto de la iglesia. Y yo quisiera delimitar, por cierto, en este punto, el tema, acotar el tema de la iglesia, porque vamos a considerar el concepto de asamblea o de iglesia desde una perspectiva de la teología y específicamente de la teología sistemática. Y esto significa que nuestro énfasis central a lo largo de las siguientes presentaciones va a estar dado en esta relación amorosa, misericordiosa entre Cristo y su iglesia.
Y por cierto, vamos a ir elaborando una visión desde una perspectiva redentora de la iglesia, porque la iglesia es parte de la historia y como es parte de la historia, también está cumpliendo con el decreto de Dios en su labor de redención, ¿no? De los hombres, o para redimir a los hombres. Cristo está unido a su iglesia. Eso ya vamos a ver los testimonios bíblicos a medida que vayamos avanzando, y eso es una verdad que nadie podría discutir en la presentación de este curso. Cristo y su iglesia están unidos. Y esta unidad entre Cristo y su iglesia es posible verla, descubrirla incluso en la asamblea del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver esta unión entre Dios y su pueblo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Vamos a ver cómo esta unión, esta unidad entre Dios y su pueblo mm, permanece, ¿no? No sufre ninguna variación a lo largo de la historia y no va a tener ninguna variación hasta que estemos en la eternidad, donde esta unión va a ser totalmente plena. Entonces, desde una perspectiva teológica, la iglesia está unida a Cristo y como dijimos al principio, es lo que le da vida a la iglesia. En segundo lugar, desde una perspectiva de la historia de la redención. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros vemos una progresión en la historia de la asamblea, en la historia de la iglesia. Y esta progresión se va mostrando desde cuando Dios llama a aquellos que van a ser parte de su iglesia, primero a personas individuales en los primeros libros de las Sagradas Escrituras, luego a clanes específicos y luego a un pueblo específico. Y cómo vamos viendo que de una persona a un clan, a un pueblo, cómo Dios va revelando incluso luego esa relación a través de mandamientos, a través de leyes que van a regular esta relación entre Dios y este pueblo. Y eso va a ir siendo cada vez más evidente. Y ustedes que conocen a la doctrina del Antiguo Testamento, entenderán que todo el Antiguo Testamento fue enseñando, fue mostrando de manera difusa, borrosa, eh, indicándonos el camino, apuntándonos hasta la revelación eh, amplia, a la revelación total que va a ser nuestro Cristo. Entonces, la asamblea en la historia de la redención va de menos a más, ¿no? Es una línea que va increciendo, que tiene su punto culmine en el Nuevo Testamento, pero que también, aun cuando es un punto culmine, no es el final de la historia de la iglesia, ¿no? Todavía tiene que llegar a su punto más alto, que es cuando nos reunamos con nuestro esposo, ¿no? Con Cristo. Hay enfoques también para acercarse a la vida de la iglesia, no solamente desde la perspectiva teológica, no solamente desde la perspectiva de la historia de la redención. Hay otras formas también de acercarse o de tener una comprensión de qué es esta asamblea o cómo entendemos esta asamblea. Porque a esta altura alguien ya podría preguntarse, ok, entendemos que la iglesia es la asamblea de los cristianos, de los creyentes. Y eso inmediatamente deja fuera ¿qué cosa? Las denominaciones. Deja fuera las denominaciones porque, o tendríamos que decir, ¿no? Que una determinada denominación es la iglesia de Cristo. Como se arroga falsamente, ¿cierto? El papado, diciendo que son la iglesia de Cristo. En la teología reformada, o la teología de la reforma, para no hablar solamente desde la perspectiva de la iglesia reformada de calvinista o presbiteriana, un concepto que va a rescatar la reforma protestante es precisamente este concepto de universalidad de la iglesia y de catolicidad de la iglesia. Porque hay un error que debemos confesar muchas veces, ah, eh, y lo vemos permanentemente en las discusiones que a veces se dan en las redes sociales. Muchos cristianos, especialmente los nuevos jóvenes que llegan a la fe reformada y que generalmente vienen de otras tradiciones y que son convencidos, ¿cierto?, de la teología de la doctrina de la reforma,
piensan que la Iglesia de Cristo partió el siglo XVI. O muchos cristianos pueden llegar a pensar que la Iglesia de Cristo partió recién con la Reforma Protestante y que hubieron 1000 años, ¿no? Entre el siglo V y el siglo XV en que no hubo iglesia. Bueno, cuando usted estudia la historia de la Iglesia se da cuenta que, por cierto, en muchas épocas de la historia de la humanidad, la Iglesia tuvo mucha luz, otras veces poca luz, pero siempre fue dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, un concepto, la iglesia no parte el siglo XVI, ¿no? Y esto va a ser importante porque más adelante, cuando hablemos de la catolicidad de la iglesia, vamos a ver cómo estamos relacionados nosotros con la iglesia apostólica, de qué manera nos relacionamos nosotros con los padres de la iglesia, de qué manera nuestra doctrina, incluso fundamental, fue declarada en los primeros 5 concilios, los primeros 500 años de la iglesia, se declararon las verdades fundamentales que todos los cristianos sostenemos hasta hoy día, ¿no? La cristología, la Trinidad, entre otros, lo que es como lo más importante. Bueno, entonces, un enfoque acerca de la iglesia no es denominacional, la iglesia es universal, es transversal y parte, ¿no? Allá en la eternidad y en la historia de la humanidad, ¿cierto? Vemos una progresión desde personas individuales, clanes, pueblos y el logro principal, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando la iglesia se amplía para todos los gentiles. La Biblia acostumbra también a hablarnos de la iglesia en términos que nosotros podamos entender y hace unas comparaciones que son muy interesantes que nosotros las miremos un poquito. ¿Y por qué es importante esto con respecto a la iglesia? Porque esto nos habla del concepto que el Espíritu Santo colocó en la Sagrada Escritura acerca de la iglesia para nuestro entendimiento y para nuestra valoración. El Nuevo Testamento utiliza imágenes muchas veces para describir algunas verdades que son importantes que nosotros comprendamos. Y lo mismo pasa con la iglesia. El Nuevo Testamento nos enseña y nos muestra a través de imágenes la importancia que tiene la asamblea. A veces se nos presenta como un cuerpo y nos habla, ¿cierto?, de la interdependencia que hay de todos los que componen la asamblea en este cuerpo. De una manera se nos presenta a veces como un edificio y la manera más hermosa, a mi humilde juicio, que se nos presenta a la iglesia como una esposa, ¿no? Como la esposa de Cristo. Pedro, el apóstol Pedro, me gusta esta definición que se presenta en el texto cuando habla de iglesia. En el antiguo pacto, o en el antiguo testamento, la adoración estaba circunscrita a cosas materiales. Es decir, Dios no estaba fuera, es decir, sabemos que Dios es omnipresente, está en todos lados, pero en cuanto a la adoración, Dios estaba eh, presencialmente en el templo, ¿no? Había un lugar específico donde reposaban los pies del Señor, la presencia del Señor, ¿no? Que era el lugar santísimo, era el lugar donde estaba Dios por excelencia. Y Dios estaba habitando, ¿cierto? Un edificio, como decía el Rey Salomón, ¿no? Un edificio hecho de manos de hombre. Dios estaba ahí, ¿no? Era posible experimentar la presencia de Dios en ese lugar. Y la adoración de Dios, o la adoración a Dios, ¿no? Estaba dada también por objetos materiales, a través del incienso, a través de los instrumentos musicales que eran objetos de adoración, ¿no? A través de los sacrificios, a través de los panes, de la mesa, ¿no? De los altares. Todo era físico y todo tenía que ver y conducía hacia una adoración. Incluso los materiales con los cuales fue construido el tabernáculo fueron dados por Dios mismo al pueblo con las medidas, los colores, las formas. Lo mismo pasó con el templo, ¿no? Entonces, todo lo material apuntaba hacia la adoración al Señor. Pero Pedro va a hacer un cambio ahora, porque lo que antiguamente componía el lugar del templo, ¿no? Estos grandes bloques de piedra que constituían el templo donde estaba la presencia de Dios, ahora Pedro en el Nuevo Testamento va a decir, pero la asamblea ahora, a mí me gusta mucho un pasaje, el pasaje de Juan.
¿no? Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que hay un cambio con respecto a la adoración del Antiguo Testamento? Jesús le dice, ahora ya no van a adorar más a través de los símbolos, ya no van a adorar más a través de las cosas materiales. Ahora van a adorar, dice, en espíritu y en verdad. Ya no es necesario ningún objeto para la adoración del Señor, ninguno. Así como en el Antiguo Testamento se necesitaban objetos para la adoración, en el Nuevo Testamento no se necesita absolutamente ninguno. Y Pedro dice, porque ahora los que constituyen estas piedras, ¿no? Del templo donde habita el Señor, dice que son piedras vivas. Se refiere evidentemente a los que componemos la iglesia. Cada uno de nosotros somos un componente, una piedra de esta iglesia, pero ya no material, ¿no? Ahora somos piedras vivas, dice Pedro, ¿no? Edificados como casa espiritual. Ahí está haciendo la diferencia, ¿cierto? Con el templo físico, donde estaba la presencia del Señor de una manera tangible para los hermanos. Ya, por lo tanto, todo aquello que era símbolo de la adoración del Antiguo Testamento y que era necesaria para la adoración, ahora ya no corren, no son aceptables, sino que ahora todo es a través de Jesucristo, y aquellos que componemos la iglesia somos las piedras, pero piedras vivas. ¡Wow! Hermano, es un pasaje maravilloso que inspiró el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, ¿no? Llegar a considerarnos a nosotros que somos piedras, somos parte de esta iglesia, hermanos, ¿no? Wow. Bueno, a mí me da por predicar a los que ya me conocen, ya. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Ah, pero Pablo también nos presenta esta imagen maravillosa, ¿no? De la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y ya conocemos, ¿cierto? Los pasajes, no nos vamos a tener aquí porque los vamos a retomar más adelante, pero estamos haciendo una introducción al tema. Pablo nos abre y nos presenta a la iglesia como un cuerpo. Y habla, ¿cierto?, de la importancia de la interrelación que hay entre aquellos que componemos la iglesia y de qué manera nos debemos relacionar en la iglesia, entendiendo, ¿cierto?, con esta analogía que todos y cada uno de los que componemos la iglesia somos importantes dentro de lo que nos cabe a nosotros, ¿no? Que lo importante es Cristo, pero cada uno de nosotros somos necesarios en esta iglesia. Recuerde, cada uno de nosotros somos piedras vivas. Um, y la imagen, ¿cierto?, que se nos transmite siempre a través de esto es que la iglesia es un cuerpo, cada uno de nosotros tiene un don que el Señor nos ha dado eh, para ponerlo al servicio de la vida de la iglesia. Algunos son llamados como ministros, como maestros, otros son llamados para la administración de la vida de la iglesia, otros como líderes en diferentes departamentos de la iglesia y otros también en el servicio de la iglesia. Es decir, todos los que componemos la iglesia hemos sido llamados con un objetivo, todos hemos sido llamados con un don que tenemos que poner al servicio de la vida de la iglesia. Nadie puede sustraerse del trabajo en la iglesia o del servicio en la iglesia, ¿no? Todos tenemos y hemos sido llamados como piedras vivas, ¿no? A ser parte de esta iglesia y a servir en la iglesia a la cual el Señor nos ha llamado. Esta relación de la iglesia eh, con Cristo nos sugiere inmediatamente que esta relación es muy estrecha. Usted recuerda la famosa oración sacerdotal del Señor en el Evangelio de Juan, y que nos habla de esta ligazón permanente, inquebrantable, irrompible entre la iglesia y Cristo. Padre mío, ninguno de los que tú me diste y que pusiste en mis manos, ninguno se va a perder, ¿no? Entonces esto nos habla de la fuerza, de la ligadura que hay entre aquellos que componen la iglesia eh, y Cristo. Por lo tanto, esto también, hablando positivamente, pero hablando negativamente, esto significa que en el cuerpo de Cristo no hay lugar para el sectarismo, no hay lugar para las divisiones dentro de la iglesia de Cristo, no hay lugar para el clasismo, ya sea de clase o cultural dentro de la iglesia, que no hay lugar para nuestros gustos personales, incluso en la adoración al Señor, ¿no? Porque todo depende y se fundamenta en Cristo. Cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, encontramos que la Biblia da indicaciones incluso a aquellos que tienen esclavos,
que los consideren como hermanos, ¿no? Y eso nos habla entonces de cómo debe ser eh, el convivir dentro de la iglesia de Cristo. Y positivamente se nos llama a todos y cada uno de nosotros a buscar siempre la unidad del cuerpo de Cristo, a buscar siempre la unidad de la iglesia. Ahora, esto es importante, hermano. Cuando hablamos de unidad, es importante pensar también en qué se fundamenta nuestra unidad. Y esta unidad, sin duda, debe fundamentarse en Cristo y en la verdad y en el Evangelio. Son las cosas que tienen que unirnos a nosotros como iglesia. Y esto nos une y nos hace reconocernos con otros hermanos de otras denominaciones, por ejemplo, que tienen Cristo como su cabeza, que tienen a Cristo como el autor de la salvación, que tienen a Cristo como rey de la iglesia. Entonces, son entonces nuestros hermanos, tenemos que contribuir a la unidad de la iglesia, más que estar dividiendo. Por cierto, que como dice también nuestra confesión de fe, hay algunas congregaciones que han degenerado tanto que prácticamente debemos compararlas con una sinagoga de Satanás, ¿no? Pero aquellas que son fieles al Evangelio y que tienen estos distintivos principales son nuestros hermanos y debemos procurar siempre la unidad. Bueno, vamos a tocar estos temas un poco más adelante con más detalle, simplemente los vamos a enunciar ahora. Yo les mencionaba que una de las imágenes a mi juicio, más espectaculares, ¿no? Que el Espíritu Santo colocó en el Nuevo Testamento para comparar a la iglesia, es como una esposa, la esposa de Cristo. Y esto es tan importante, hermanos, porque cuando llegamos mm, a las últimas consecuencias de la aplicación del concepto sola escritura, nos damos cuenta de lo siguiente, y un golpe no solo para nosotros en la adoración, por ejemplo. Eh, Mire, cuando nosotros hacemos un regalo a nuestras esposas, los que son casados, ¿qué es lo que procuramos regalarle a nuestras esposas? ¿Algo que nos gusta a nosotros o algo que les guste a ella? Ah, siempre procuramos hacer un regalo que le guste a ella. Y eso tiene que ver también con nuestra vida de iglesia, que a veces nosotros presentamos nuestra adoración desde nuestra perspectiva, lo que nos gusta a nosotros. Pero nos hemos preguntado qué es lo que quiere Dios, qué es lo que demanda Dios de nuestra adoración, y ahí tenemos que aplicar el principio de sola escritura y el principio fundamental, ¿no? De que toda la adoración está regulada también por las sagradas escrituras. Pero bueno, pero nos llama a, y hace esta comparación, ¿no? De este amor entre el marido y la esposa, así ama Cristo también a su iglesia. Y hermano, eso debe golpear nuestro corazón y nuestra conciencia. La manera en que Cristo ama a su iglesia. Bueno, tanto que se entregó por ella, ¿no? Derramó su sangre por ella. Y eso, como decíamos al principio, en el punto anterior, nos muestra la unidad indisoluble que hay entre Cristo y su iglesia. Y esto es importante también que lo mencionemos, hermanos, porque hay iglesias, bueno, como la romana, por ejemplo, que tiene otra cabeza en la iglesia, ¿no? Que en este caso es el Papa. Y aquí la Biblia nos muestra que la única cabeza de la iglesia es Cristo. No hay otro rey para la iglesia que no sea Cristo. No hay otra cabeza para la iglesia que no sea Cristo. Y de ahí que es por eso que más adelante vamos a ver que incluso el orden administrativo de la iglesia está dado en función de la cabeza que es Cristo. Entonces, bueno, esta comparación es maravillosa, ¿no? Que hace el Espíritu Santo, comparando a la iglesia como una esposa y la esposa de Cristo. Y eso significa que Cristo entonces ama a su iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo, es de Cristo. Estamos en las manos de Cristo. Y por lo tanto esto nos lleva a, a la consecuencia de analizar, ¿cierto?, de que la iglesia siempre va a ser triunfante. La iglesia nunca va a retroceder. La iglesia siempre va a avanzar porque estamos en las manos de Cristo. Bueno, no vamos a hacer teología aquí, pero vamos a avanzar un poquito. Eh,
Yo quisiera detenerme por hoy en este concepto de iglesia, que es un concepto teológico, y generalmente los teólogos reformados de corte calvinista acostumbran a definir la iglesia o presentar a la iglesia desde dos perspectivas. Una, que se habla de la iglesia visible y otra de la iglesia invisible. Y una definición muy pequeña, porque ya la vamos a ver más adelante, una definición pequeña con respecto a esto es que cuando hablamos de la iglesia visible, son las diferentes asambleas denominacionales que tienen a Cristo como cabeza y que son visibles en cualquier parte del mundo hoy. Y la iglesia invisible, universal, es la iglesia de Cristo compuesta por todos los santos que han existido, que existen hoy y que existirán mañana hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces, aun cuando es la misma iglesia, esa iglesia se manifiesta de manera invisible en los cielos, llena de gloria, y localmente a través de una iglesia visible, representada por las denominaciones que tienen a Cristo como Rey. Hermanos, para concluir, voy a concluir aquí, la presentación es más larga, yo se las voy a dar a ustedes, pero para concluir, yo quisiera terminar con punto 4.3, que habla de la promesa acerca de la iglesia. Como esta iglesia tiene un origen que es divino, esta asamblea tiene un origen que es eterno, esta iglesia que le pertenece a Cristo y que Cristo es el dueño, que Cristo es el jefe, Cristo es el esposo de esta iglesia, por lo tanto hay una esperanza y una promesa declaratoria para la iglesia. Y es que la iglesia es indestructible. Las puertas del Hades no podrán con la iglesia de Cristo. Y por mucho que se ataque a la iglesia de Cristo siempre vencerá. Y esto es maravilloso, hermano, esta promesa que Dios da a su iglesia. Porque a lo largo de la historia hemos visto y hemos sido testigos de muchas veces cómo se ha tratado de apagar la iglesia, pero cada vez que se ha tratado de apagar la iglesia ha resurgido, ¿no? Ha crecido y se ha fortalecido. Sea nuestra oración, hermanos, también que cuando nos toca a nosotros, ¿no? Porque en este lado del mundo hemos sido muy regalones de parte del Señor nosotros, porque no hemos sufrido nada por la causa de Cristo nosotros todavía, ¿no? Al contrario, no hemos sido muy bendecidos. Pero la promesa es esta, hermanos, que la iglesia no va a ser destruida, es eterna. Quiero terminar acá la presentación de hoy. Ustedes pueden leer todo el capítulo 1 de la presentación. Les voy a subir las láminas que llegan hasta, me parece, el número 35. Eh, y luego hagan las lecturas, vayan haciendo a la medida que vayan avanzando en la semana y vayan contestando los cuestionarios. Entonces yo termino la presentación acá, hermano, y como siempre dejamos un tiempo para las consultas, preguntas que yo pueda responder, algún comentario que ustedes quieran hacer. Es el momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica también, alguna sugerencia, por cierto? Bueno, solamente comentar que me llamó mucho la atención el texto de Pedro, que habla de que somos piedras vivas, y se me vino a la mente inmediatamente el texto también de Pablo cuando dice que somos sacrificios vivos. Así que bien interesante lo que plantean los diferentes autores, y todo unido apuntando a nuestra adoración espiritual que Amén. presentamos delante del Señor. Amén. Así Amén. que muy importante profundizar esto, Sí, hermano estos Ignacio, aspectos. es muy importante lo que tú mencionas porque una de las diferencias fundamentales que hicimos al principio cuando hablamos de asamblea o de la iglesia, no estamos hablando del edificio, ¿no? Eso es secundario. La iglesia somos nosotros. Y de ahí la importancia que tiene, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar y que hacíamos referencia también, para qué hemos sido llamados a ser parte de esta iglesia. Bueno, vamos a ir avanzando en eso, ¿no? Pero lo primero es que tengamos en mente qué somos, Claro, quién nos reúne, a quién les pertenecemos y todas las promesas que hay para nosotros. a ver. Bien, no sé si alguien quiere hacer un comentario, hermano, una pregunta que pueda responder.
Una crítica también, por cierto, siempre es bueno. Me parece que no. Bien, vamos a terminar por hoy. Hermanos, yo olvidé mencionar esto. ¿A ustedes le acomoda este día miércoles o el martes? Porque ayer martes, recuerden, como era festivo, por eso lo corrimos para hoy. ¿Pero a ustedes le acomoda que lo mantengamos, sigamos manteniéndolo el día martes o está bien el día miércoles? Hermano Rolando. No, no es referente al día. Ah, ok. No, no sé si corresponde ahora o no, porque delante lo dijo tan rápido que no me quedó muy claro. ¿El informe de lectura debe ser de qué? Del libro del liderazgo, es en la, donde Pero, dice lectura adicional, ¿cierto? Hay un libro que dice Liderazgo Bíblico de los Ancianos. Es el tercer libro que está al final. liderazgo, Liderazgo sí, Bíblico de Ancianos, de Strauch, ya, sí, ¿no? Es informe el de lectura. tercero, Y ahí en el ese orden que informe, están los libros. Ese hay que y, leer y, y hay que hacer un informe de ese. y la pauta del informe de cuánto. Está ahí mismo. Ah, está ahí, dice cuántas Está, páginas, al está- tipo letra y el espacio. no, este informe tiene una metodología distinta a la que ustedes han hecho anteriormente. Por eso Es pregunto. solamente una hoja y en esa Ya. hoja vienen preguntas dirigidas que ustedes y un recuadro y ustedes responder ahí nomás. Ah, hay un formato entonces, Sí, por lo que hay un entiendo. formato que lo descargan de ahí mismo del donde están los Ah, libros. ya. Y ese tienen, por cierto, que tienen todas las semanas que vamos a tener para leer el libro. Ese informe de lectura me lo entregan al final, y es para complementar, ¿cierto?, la cantidad de hojas, de páginas que ustedes deben leer por el curso. No es Ya. necesario que esté para la próxima semana, tienen el plazo todo el curso. Ya, y el otro trabajo lo va a dar a conocer más en la tercera. La tercera sesión lo vamos a dar. Ah, ya, ok. Entonces no pregunto sobre eso. Ya, ok. Ujú. Ya. Así que mientras tanto ustedes repasar Liderazgo la bíblico. lección, mirar las diapositivas, que si es que lo consideran, si no solamente leer la sección, avancen con la lectura de los textos y vayan avanzando también en responder y en hacer el informe de lectura y respondiendo los cuestionarios al final de cada lección. Si Ya. no tenemos más preguntas, hermanos, ¿les parece el día, hermano Tomás? Eh, Hola, pastor, buenas noches. Quería mencionar que a mí me acomodaba más los martes que los miércoles por un compromiso con mi iglesia. Ok. Pero bueno, eso. Y también hay tres hermanos que me pusieron que hoy no podían estar porque también tienen compromiso con su iglesia y la acomoda el día martes. Así que, ¿qué les parece que seamos misericordiosos y recuperemos el día martes para nuestra Sí, el presentación? martes, ¿Ok? el Martes a las martes, sí. 21. Bien, muy bien. Bien, vamos a terminar entonces por hoy, hermano, dándole las gracias al Señor siempre porque permite que podamos estar juntos y en nuestra oración que este curso sea de fortalecimiento y que llegamos a tener una comprensión evangélica de lo que es la iglesia, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro hermano Hernán, por favor, si tú nos puedes guiar en una oración dando gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor. Gracias por la enseñanza de esta iglesia real, viva, que nos ofrece, Señor, ante esta eclesiología reformada, Señor. Padre, te pedimos la bendición para los hermanos que están en clase y para los hermanos que aún no se conectaron, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a los profesores, Señor. Bendice al instituto, Señor. Bendice al seminario que nos provee de toda la logística educacional, de toda la logística, Señor, que tú los provees del anhelo de enseñar, de transmitir, de formarnos, Señor, para nosotros poder entregar esto en las mismas iglesias, Señor, en esta iglesia, en esta roca, como decía el hermano, estas piedras vivas que nosotros vamos siendo formados en esta iglesia.
Gracias, Señor, por esta clase. Bendícenos, Señor. Ya es tarde, Señor, y te agradecemos porque también recuperaremos también el día martes, Señor, como estamos ya acostumbrados. En nombre de Cristo Jesús, oramos, amén.